Te despertaste hoy, se levantó de la cama, tomé café, se puso la ropa, salió de la casa, y nadie a tu alrededor se dio cuenta de que estás cayendo. No es una caída que deje marcas visibles, no es el tipo de crisis que llama a una ambulancia o interrumpe reuniones, es la caída silenciosa, la caída que ocurre mientras sonríe, mientras contesta mensaje, mientras dice estoy bien, e incluso lo cree por unos segundos, pero algo dentro de ti se está desmoronando. Y lo peor, ni siquiera sabes cómo explicarlo. Hay una palabra que Da Vinci usaba en sus cuadernos secretos, escrita al revés para que nadie más pudiera leerla. Sfumato, la técnica del humo, el arte de crear contornos invisibles, transiciones tan suaves que el ojo humano no nota dónde termina una cosa y comienza otra. Tu caída es así, tan gradual que no lo viste cuando empezó, tan sutil que la gente que te rodea sigue tratándote como si nada hubiera cambiado. Pero lo sientes. Dios, ¿cómo te sientes? Sientes que cuando abres los ojos por la mañana y el techo parece más pesado de lo que debería ser. Siente cuando alguien te pregunta cómo estás y necesitas traducir el caos interior en una frase socialmente aceptable. Sientes que llegas a casa, cierras la puerta y finalmente puedes dejar de fingir, y luego te das cuenta de que ya no sabes quién eres cuando nadie te mira. Leonardo da Vinci pasó noches enteras observando cadáveres, dibujar músculos, nervios, huesos, intentando entender la máquina humana. Y una de esas madrugadas escribió algo inquietante. Hay muertes que el cuerpo no registra. Hay caídas que ocurren mientras la persona aún respira, aún camina, aún realiza sus funciones. Son caídas internas, y estas, mi querido lector del futuro, son las más peligrosas, porque cuando nadie se da cuenta de que estás cayendo, nadie te extiende la mano. Nunca lo publicó. Estuvo escondido entre dibujos anatómicos durante siglos. Pero hoy, en este mismo momento, esas palabras te describen con precisión quirúrgica. No estás deprimido en el sentido clásico. No estás sufriendo un ataque de pánico. No estás en una crisis existencial declarada. Estás trabajando, pagando cuentas, cumplir obligaciones, mantener las apariencias. Pero por dentro vas cayendo a cámara lenta. Y aquí está la verdad que nadie te dijo. Esta caída interna no es culpa tuya. No es debilidad. No es falta de gratitud o fuerza de voluntad. Es tu alma usando el único idioma que conoce cuando las palabras ya no son suficientes. Porque el alma no habla portugués, no habla inglés, no envía un correo electrónico que diga, oye, tenemos un problema aquí abajo. El alma habla a través de los síntomas, por un cansancio inexplicable, a través de este sentimiento de estar desconectado de la vida misma mientras la vivimos. Ella habla a través de la caída interior. Y si Da Vinci estuviera vivo hoy, mirándote con esos ojos de conciencia de anatomista, diría algo que lo cambiaría todo. No estás cayendo por nada, estás cayendo de algo, y eso, amigo mío, es el comienzo de la respuesta. Pero antes de revelar lo que vio en sus cuadernos secretos sobre este otoño, necesito hacerte 3 preguntas, y no es necesario que responda en voz alta. Solo siente si tocan algo dentro de ti. Primero, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste presente en tu propia vida? No solo seguir los movimientos, pero presente, vivo, conectado. Lunes, ¿puedes recordar el momento exacto en el que todo empezó a aparecer diferente? ¿Más pesado? ¿Más lejos? Tercero, ¿qué pasa si esta caída no es el final de algo, sino el comienzo de algo más que tu mente consciente aún no puede nombrar? Guarde esas preguntas, porque en las siguientes páginas de los cuadernos de Da Vinci, los que ocultó al mundo durante 500 años, se encuentra la anatomía completa de esa caída. Y lo más importante, hay un mapa de cómo convertirlo en un portal a una vida que ni siquiera sabías que era posible. Pero primero hay que entender una cosa, la caída interior tiene etapas, tiene una geometría invisible, y Da Vinci dibujó cada uno de ellos. Si sientes que estas palabras tocan algo que no puedes nombrar, quédate aquí conmigo. Y si tiene sentido, suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación revelará exactamente en qué etapa de la caída se encuentra y por qué cambia absolutamente todo. Da Vinci tenía un extraño método para estudiar las caídas. No se limitó a observar cuerpos caer de torres o manzanas caer de árboles. Observó algo mucho más inquietante, personas que parecían estar de pie, pero que por dentro ya habían comenzado a caer meses atrás. En 1503, realizó una serie de dibujos que nunca mostró a nadie. Eran bocetos de rostros, decenas de ellos, gente corriente en las calles de Florencia, comerciantes, madres, artesanos. Y debajo de cada rostro escribió lo mismo, cadent sed stante, cayendo pero de pie. Había descubierto algo que la psicología solo nombraría 400 años después. Hay caídas que el mundo no ve, y estas caídas siguen un estándar, una secuencia específica, 5 etapas que siempre suceden en el mismo orden, aunque no te des cuenta de que las estás pasando. Debes entender esto ahora, saber en qué etapa te encuentras,
no es solo información. Es el mapa el que convierte una caída en un descenso controlado. Es la diferencia entre caer en la oscuridad y descender por una escalera invisible que siempre ha estado ahí. Etapa 1. El borrado silencioso. Al principio no parece una caída, simplemente parece menos ganas de hacer cosas que antes te excitaban, menos energía para conversaciones profundas, menos interés en planes futuros. Aún funcionas perfectamente. Ve a trabajar, responder a los mensajes, sonríe cuando lo necesites. Pero algo empezó a desvanecerse, como una luz que se desvanece tan lentamente que solo la notas cuando ya casi ha oscurecido. Da Vinci llamó a esto la fama silenciosa, hambre silenciosa, porque tu alma tiene hambre de algo, pero no sabes identificar qué. Entonces intentas alimentarlo con las cosas equivocadas. Más productividad, más distracción, más ocupación, y el hambre no hace más que aumentar. Sara, de 34 años, de Portland, lo describió perfectamente. Me despertaba y sentía como si alguien me hubiera robado el 30% durante la noche, pero no sabía qué parte, así que pretendía que el 70% restante era suficiente. Nunca lo son. Etapa 2. La desconexión fantasma. Aquí la caída se acelera. Empiezas a sentirte desconectado, no solo de la gente, sino de ti mismo. Es como si estuvieras viviendo tu vida a través de un cristal. Ver cómo sucede todo, pero no sentirlo realmente. Estás en una fiesta y te encuentras pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? Estás en una conversación y te das cuenta de que no has escuchado nada en los últimos 5 minutos. Te miras al espejo y por un segundo, solo un segundo, no reconoces quién te está mirando. Da Vinci dibujó esto como un hombre con dos sombras que iban en direcciones opuestas. Escribió, cuando el alma y el cuerpo no están de acuerdo sobre la dirección, ambos quedan paralizados. Y eso es exactamente lo que siente. Parálisis disfrazada de movimiento. Estás ocupado, pero no irás a ninguna parte. Está rodeado de gente, pero completamente solo. Está vivo, pero no está vivo. Lo peligroso de esta etapa, aquí es donde empiezas a preguntarte si te pasa algo. Si eres la persona fría, la persona que no sabe disfrutar la vida, la persona rota. Usted no. Simplemente estás cayendo, y nadie te enseñó la diferencia. Etapa 3. El peso invisible. Esta es la etapa en la que la mayoría de las personas buscan ayuda o se dan por vencidas por completo, porque ahora el peso es innegable. Despertar es difícil, el sueño no descansa, hablar requiere un esfuerzo que no debería existir. Te encuentras cancelando citas no porque estés ocupado, sino porque la idea de salir de casa parece requerir una energía que simplemente no tienes. Y la parte más cruel, nadie lo entiende, porque físicamente estás bien. Los exámenes son normales. No hay diagnóstico. No hay justificación aceptable para este cansancio de alma que lleváis. Da Vinci hizo un dibujo de esta pasantía que todavía me pone la piel de gallina. Es un hombre que lleva una piedra invisible a la espalda. La piedra está dibujada con líneas de puntos, solo contornos, y debajo escribió, el peso que los demás no ven es el más pesado de llevar, porque hay que demostrar que existe mientras se lleva. Marcus, de 41 años, de Chicago, me dijo, mi esposa dijo que estaba siendo un vago, mi jefe dijo que no estaba motivado, y comencé a creerlo, hasta que un día me di cuenta, no es que no quiera hacer cosas, es que literalmente no puedo hacerlo. Pero, ¿cómo le explicas eso a alguien cuando ni siquiera lo entiendes? No lo explicas, simplemente te caes un poco más. Etapa 4. Fragmentación interna. Aquí es donde se vuelve realmente peligroso, porque ahora no solo estás desconectado, sino que te estás dividiendo. Está el tú que la gente ve. El que va a trabajar, contesta mensajes, mantiene la fachada. Y ahí está el verdadero tú, que está destrozado en lo más profundo de tu ser, gritando en un idioma que nadie habla. Desarrollas una doble existencia, una versión pública que funciona y una versión privada que se está derrumbando. Y la distancia entre estas dos versiones aumenta hasta que ya no sabes cuál es la real. Da Vinci llamó a esto il tradimento del volto, la traición del rostro, porque tu rostro te traiciona cada día mostrando algo que no siente, hasta que olvides cómo acceder a lo que realmente sientes. Lisa, de 28 años, de Austin, describió, era tan buena luciendo bien que yo misma lo creía, hasta que comencé a tener ataques de llanto en la ducha, en el auto, en lugares donde nadie podía ver, como si mi cuerpo estuviera filtrando la verdad por las esquinas. Tu cuerpo siempre filtra la verdad, siempre. Etapa 5. El umbral invisible. Y luego llegas aquí, la quinta etapa, el más incomprendido de todos, porque esto no es tocar fondo, es algo mucho más complejo, es el umbral, el punto donde se detiene la caída, pero aún no has subido, estás suspendido entre dos versiones de ti mismo, el que murió y el que aún no nació. Da Vinci solo realizó un dibujo de esta etapa, y es el más inquietante de todo. Es una puerta, solo eso, una puerta sencilla,
pero está diseñado de tal manera que no se puede saber si se ve desde dentro o desde fuera, ya sea abriendo o cerrando, ya sea de entrada o de salida. Debajo, escribió algo que los investigadores tardaron 200 años en descifrar por completo. Cuando te alejas lo suficiente de tu vida falsa, te acercas lo suficiente a tu vida real. Pero en el medio hay una puerta, y la mayoría de la gente pasa toda su vida parada frente a ella sin darse cuenta de que no tiene cerradura. Aquí está el giro del que nadie te habló. No estás cayendo al fondo. Te estás cayendo de una vida que nunca fue verdaderamente tuya, a partir de una versión de ti mismo construida a partir de expectativas, traumas, miedos y voces que no eran las tuyas. El problema no es el declive interno, es la solución disfrazada de crisis. But, and here's the loop that will haunt you until the next chapter. If falling is the solution, why does it hurt so much? ¿Por qué sientes que te estás destruyendo cuando en realidad te estás liberando? Da Vinci tenía una respuesta para eso, y está escondido en un dibujo que hizo 3 semanas antes de morir. Un dibujo que nadie ha podido interpretar del todo, hasta ahora. 3 semanas antes de morir, en una pequeña casa de Amboise, Francia, Leonardo da Vinci dibujó algo que no tenía ningún sentido. Ya le temblaban las manos. La parálisis en el lado derecho de su cuerpo lo obligó a dibujar con el izquierdo. Pero aún así, cogió un trozo de papel e hizo un boceto rápido, casi desesperado. Era un árbol, pero no un árbol normal. Era un árbol al revés. Las raíces estaban en el aire, colgando libres, y la parte superior, las ramas, las hojas, fue enterrada en el suelo. Al lado escribió solo 3 palabras en latín: sic crescendot veritas. Así crece la verdad. Durante siglos, los historiadores pensaron que era una ilusión, un anciano enfermo que dibuja sin sentido en los últimos días de su vida. Pero en 2017, una investigadora llamada Elena Moretti descubrió algo inquietante. Este diseño no fue aleatorio. Era la respuesta a la pregunta que se había hecho toda su vida. ¿Por qué el proceso de convertirnos en quienes realmente somos se siente como destrucción? Y la respuesta está en el árbol invertido. Porque para crecer de verdad, primero hay que arrancar las raíces del lugar equivocado. La verdad que nadie te contó sobre la caída. No estás cayendo porque eres débil. Estás cayendo porque algo dentro de ti se negó a seguir creciendo al revés. Piénselo. ¿Qué hará un árbol plantado al revés? Luchará. Gastarás una cantidad absurda de energía tratando de crecer en contra de tu propia naturaleza. Incluso podría sobrevivir por un tiempo. Incluso puede parecer que está funcionando, pero poco a poco se irá desvaneciendo. Se apagará en cámara lenta. Morirá sin haber vivido nunca realmente. Y en algún momento, si este árbol tuviera conciencia, tendría que tomar una decisión brutal. Seguir fingiendo que esa posición es correcta, o arrancar sus propias raíces y replantarse. ¿Adivina qué proceso duele más? Estás en este proceso ahora. El colapso interno no es un colapso, es una replantación. Tu cuerpo, tu alma, tu inconsciente, todos se dieron cuenta ante tu mente consciente. Estás plantado en el lugar equivocado, en la carrera equivocada, en la relación equivocada, en la versión equivocada de ti mismo, y ahora te están obligando a dejarlo. Pero aquí está el problema. Tienes un enemigo trabajando en contra, un enemigo que es invisible, poderoso y está dentro de ti. Da Vinci lo llamó il guardiano de la fale pace, el guardián de la falsa paz. Hoy lo llamamos de otra manera: tu ego, el arquitecto de tu cómoda prisión. Déjame contarte una historia que hará que todo conecte. En 1489, Da Vinci recibió el encargo de diseñar una prisión en Milán. Pero hizo algo extraño. Diseñó una prisión donde las celdas eran cómodas, tenían camas blandas, comida buena, ventanas con hermosas vistas. ¿Y las puertas? Las puertas no tenían cerraduras desde el exterior, solo por dentro. El duque de Milán estaba furioso. ¿Qué clase de prisión es esta? Los prisioneros escaparán. Y Da Vinci respondió algo que hizo callar al duque. Exactamente, si quieren, pero apuesto mi vida a que la mayoría no lo hará. Porque la prisión más eficaz no es la que te impide salir, es la que te hace creer que salir es peligroso. La prisión nunca fue construida, pero el concepto está vivo y trabajando dentro de ti ahora mismo. Tu ego ha construido una cómoda prisión alrededor de tu vida, una identidad que funciona, un personaje que la gente reconoce, una rutina que es predecible, y puso la cerradura por dentro, porque él sabe que no lo intentarás. No te irás si crees que el mundo exterior es más peligroso que la prisión interior. Y cada vez que empiezas a caer, cada vez que tu alma intenta sacarte de ese lugar, tu ego entra en pánico y hace 3 cosas. Primero, te convence de que estás enfermo. Hay algo mal contigo. Necesitas medicamento. Tienes que curarte a ti mismo. Cualquier cosa para que dejes de cuestionarte si el problema no eres tú,
sino la vida que estás viviendo. Segundo, te distrae. Netflix, redes sociales, trabajo excesivo, relaciones dramáticas, cualquier cosa que mantenga tu mente demasiado ocupada para escuchar lo que grita tu alma. Tercero, te amenaza. Si cambias, lo perderás todo. La gente te abandonará, fracasarás, te arrepentirás, y el miedo te paraliza en plena caída, suspendido entre dos vidas, sin valor para soltar ninguna de las dos. La revuelta silenciosa del alma. Pero aquí está el segundo giro. Tu alma es más vieja y más sabia que tu ego, mucho más. Mientras tu ego tiene 20, 30, 40 años de experiencia, tu alma lleva milenios, y ella no negocia. Cuando tu alma decide que es hora de cambiar, simplemente retira la energía de todo, de lugares, personas, actividades que antes tenían sentido. No porque seas un desagradecido, no porque estés deprimido, sino porque murió dentro de ti, y ella se niega a seguir animando un cadáver. Da Vinci escribió: el alma no puede crecer donde ya no hay espacio. Por eso crea espacio de la única manera que sabe, vaciándolo. Por eso sientes ese vacío, ese agujero en tu pecho que nada llena. No es depresión, es espacio. Se está creando espacio para algo nuevo. Pero tu ego interpreta este espacio como una pérdida, como un problema, como algo que necesita urgentemente ser llenado con algo. Y entras en pánico, y trata de completarlo, y la caída empeora, porque estás luchando contra lo único que podría salvarte. Thomas, de 47 años, de Seattle, lo describió perfectamente. Pasé 2 años intentando volver a la normalidad. Tenía razón. Pero darse cuenta de que esto no fue el final de los combates, fue el comienzo de la verdadera guerra, la guerra invisible dentro de ti, porque ahora tienes dos fuerzas luchando dentro de ti, tu ego, desesperado por mantenerte en una prisión cómoda, y tu alma, implacable en sacarte, y tú estás en el medio, destrozado por esta guerra que nadie ve. Esto explica por qué algunos días te levantas con ganas de cambiarlo todo, y otros días ni siquiera puedes levantarte de la cama. No es inconsistencia, es batalla, días donde el alma va ganando y días donde el ego recupera territorio. ¿Y la parte más cruel? La gente que te rodea no lo entiende. Ven tu inconsistencia y piensan, tú decides, o cambias o te quedas. Pero deja de decir tonterías, como si fuera así de sencillo, como si pudieras elegir un lado cuando ambos lados eres tú. Da Vinci drew this war as two knights fighting, pero los dos caballeros tienen la misma cara. Y escribió debajo, la batalla más dura no es contra otro, es cuando tienes que luchar contra la versión de ti mismo que ya está muerta, pero que aún no lo sabe. Y aquí está el bucle que te perseguirá. Si ambos bandos eres tú, ¿cómo ganarás esta guerra sin destruirte a ti mismo? La respuesta está en lo que hizo Da Vinci 3 días antes de dibujar el árbol invertido. Escribió una carta. Para ti. Una carta que solo fue descubierta 300 años después, escondida dentro de un libro falso en su biblioteca personal. Y en esa carta reveló el secreto. El método exacto que utilizó para superar su propia caída interior. El proceso que transforma la guerra en metamorfosis. Pero antes de mostrarte este secreto, debes entender una última cosa sobre el enemigo invisible, porque tu ego tiene un arma definitiva, el más poderoso, el que derriba a la mayoría de las personas, incluso antes de intentar irse. El arma definitiva del ego no es el miedo, no es culpa, no hay vergüenza, es una falsa esperanza. La trampa más cruel de todas funciona así. Estás en plena caída, desesperado, agotado, y de repente algo cambia. Que tengas un buen día, una buena semana, te despiertas con energía, puede funcionar, puedo sonreír, y piensas, eso es todo, se acabó, fue solo una fase, y vuelve a la misma vida, la misma rutina, mismas opciones. 3 semanas después, estás peor que antes, más confuso, más perdido. Da Vinci llamó a esto la tregua venenosa, ese momento en el que el ego te da una muestra de cómo la antigua vida vuelve a funcionar, solo para convencerte de que no la abandones. Y aquí es donde la mayoría de la gente se queda estancada, no en otoño, pero en el ciclo. Cae, se recupera, vuelve a caer. Años enteros pasados en este bucle infernal. El momento de la decisión final. Pero hay un momento único donde la guerra puede realmente terminar. Es el momento en el que finalmente entiendes, o matas la vida falsa, o la vida falsa te mata lentamente a ti. Ese momento le llegó a Da Vinci en 1513. Tenía 61 años. Estaba en Roma, trabajando para el Vaticano. Éxito, reconocimiento, seguridad financiera. Y estaba muriendo por dentro. Una noche cerró la puerta de su estudio y escribió una carta. Para ti, para el yo futuro. Querido Leonardo Porvenir, hoy me di cuenta, construí la prisión perfecta.
La caída que siento finalmente tiene sentido. No soy yo quien cae, es la prisión que se desmorona. Describió el método exacto que iba a utilizar para transformar la caída en renacimiento. Y funcionó. Al cabo de 6 meses, Da Vinci abandonó Roma y se fue a Francia. Por primera vez en años, estaba realmente vivo. El método de la carta secreta fase 1. El inventario bruto. Da Vinci tomó un cuaderno y dividió cada página en 2 columnas. Izquierda, lo que muestro. Derecha, lo que siento. Lo que muestro. Estoy agradecido de trabajar para el Vaticano. Lo que siento. Estoy vendiendo mi alma por seguridad. Cuando terminó, tenía 47 artículos. Circuló 3, las 3 mentiras más pesadas, e hizo un pacto. En los próximos 90 días, estas 3 verdades debían hacerse visibles. Fase 2. El ritual de la muerte. Simbólica. Da Vinci tomó un paño blanco y dibujó en él un autorretrato. No suyo como era, suyo como pretendía ser. En una noche de luna nueva, fue al río Tíber, quemó la tela, y él dijo, ese hombre murió hoy, lo que vendrá después no será perfecto, pero será verdad. 3 semanas después, tuvo el coraje de hacer lo que tenía que hacer. Fase 3. La pregunta que lo cambia todo. Da Vinci empezó a preguntarse cada día, ¿esto alimenta al hombre que ha muerto o al hombre que está naciendo? Cada invitación, cada proyecto. Si la respuesta era el hombre que murió, se negó. Algunos amigos lo abandonaron, pero por primera vez ya no se caía. Estaba construyendo. El giro. Pero aquí está el giro. Cuando tienes el coraje de acabar con la vida falsa, las personas que realmente te aman no te abandonan. Dan un suspiro de alivio, porque siempre supieron que estabas fingiendo. ¿Qué pasa con las personas que te abandonan? Nunca te amaron. Les encantó el personaje. Da Vinci perdió a la mitad de sus amigos cuando abandonó Roma, pero los 5 que se quedaron eran los únicos que importaban. Y aquí está la última pregunta. Si supieras que las personas adecuadas se van a quedar, ¿todavía tendrías miedo de empezar? 6 meses después de quemar la tela en el río Tíber, Da Vinci se encontraba en una pequeña casa en Amboise, Francia, sin estatus, sin seguridad, pero vivo. Y una mañana de enero de 1514, se despertó y sintió algo que no había sentido en años: curiosidad, energía regresando como un río que finalmente encontró el camino correcto. Sacó su diario y escribió: morí en Roma, nací en el camino, ahora estoy aprendiendo a vivir. Lo que nadie te dice del renacimiento. El renacimiento no es glorioso, no es un momento en una película donde todo está resuelto. El renacimiento es extraño. Eres tú despertando a una nueva vida sin un manual de instrucciones. En los primeros meses en Francia, Da Vinci se encontró haciendo cosas de su antigua vida: aceptar invitaciones por cortesía, decir sí cuando querías decir no, y cada vez se detenía y se preguntaba, ¿esto alimenta al hombre que ha muerto o al hombre que está naciendo? Y poco a poco, una nueva vida empezó a tomar forma. El descubrimiento final. 2 años más tarde, en 1516, Da Vinci hizo el descubrimiento que lo cambiaría todo. Estaba estudiando semillas y se dio cuenta, antes de germinar, la semilla pasa por una ruptura del letargo. La cáscara necesita romperse, y en ese punto, la semilla está técnicamente muerta. Ni siquiera semillas, ni siquiera una planta, solo potencial entre 2 existencias. Escribió: la caída interna no es la muerte, es la ruptura del letargo, es el alma rompiendo la falsa cáscara. La caída no fue un error, era función. Los signos del renacimiento. ¿Cómo sabes si estás renaciendo? 7 señales. Te sientes enojado por cosas que solías aceptar. Pierde interés en conversaciones superficiales. Cancelar citas sin culpa. La gente del pasado se va de forma natural. Sientes miedo y coraje al mismo tiempo. Confía en intuiciones inexplicables. Deja de preguntar ¿por qué? Y comienza a preguntar ¿a dónde? Si reconociste 3 o más, no estás arruinado, estás brotando. La lección que dejó Da Vinci. El 2 de mayo de 1519, Leonardo da Vinci agonizaba. Tenía 67 años. Su asistente estaba al lado de la cama. Y Da Vinci dijo: pasé mi vida estudiando cómo caen las cosas. Y solo al final entendí. Todo cae hacia su verdad. El alma se aleja de lo falso hasta aterrizar en sí misma. Cuando sientas que estás cayendo, no luches, directo. No estás cayendo hacia el final, estás cayendo hacia casa. 3 horas después murió. Pero esas palabras perduraron. La pregunta que queda: ¿seguirás luchando contra la caída, intentando volver a una vida que tu alma ya abandonó? ¿O tú, entonces, hacer lo que hizo Da Vinci? Hacer el brutal inventario, quemar al personaje que murió y comenzar a construir la vida que tu alma te ruega que vivas. Porque cuando dejas de resistirte y empiezas a dirigir,
todo cambia. La caída se convierte en huida. Y nunca caías solo. Tu alma te ha estado reteniendo todo el tiempo. La invitación final. Si esta historia te tocó algo, deja un comentario. Cuéntanos por cuál de las 5 etapas estás pasando, porque cuando nombras dónde estás, abandonas el lugar. Y si quieres seguir decodificando la geometría invisible del alma, suscríbete al canal, porque la caída que estás sintiendo es solo el comienzo de la historia más importante que jamás vivirás, tuyo.